Voy a hacer un podcast sobre neuroeducación para docentes. Se viene lo que podría ser fácilmente un webinar. Vamos a hablar de neurociencia, vamos a hablar de neurodidáctica para entenderlo de una forma muy sencilla. Vamos también a ver la neurodidáctica en el aula, metodologías concretas y algunos datos interesantes que he extraído de distintas conferencias, incluso de distintos libros que creo que os pueden ayudar y os pueden beneficiar a la hora de entender mejor este concepto, que en muchas ocasiones, y a mí me ha llegado por Instagram, que se piensa que es una moda. Ahora la ciencia es una moda. El otro día un montón de gente le hablaba a un Instagramer diciendo estoy harto de escuchar neurociencia, neurodidáctica, es una moda como otra cualquiera. Bien, pues si pensamos así, creo que como docentes tenemos un problema. Así que neuroeducación para docentes. Forma sencilla. Neurociencia, conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de comprender mejor los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Esto es lo que nos interesa. Vamos un puntito más allá. La neurodidáctica, ¿para qué sirve? Para desarrollar y aplicar nuevas metodologías, nuevos modelos, como nos dice la LOMLOE, que optimicen el aprendizaje en el aula. Se busca a través de aplicar la ciencia, entendiendo el comportamiento del cerebro, qué estimula el cerebro, qué hace, qué podemos hacer para que el aprendizaje perdure más, qué podemos hacer para guiar esa poda sináptica, qué metodologías podemos llevar a cabo. Pues de eso se trata. Y cuando hablamos de metodologías activas, de hecho os voy a dejar en la descripción de este vídeo un montón de estudios que sustentan las metodologías activas. Lo que quiero decir es que tienen amplia evidencia científica. Y aquí os comparto una cita que utilizo para todos mis webinars y que también utilizo dentro de mi curso de metodologías activas, y es que nadie nos explicó las reglas que hacen que el cerebro memorice y comprenda, o por el contrario, olvide y se equivoque. Es una pena porque los datos abundan. Por ejemplo, saber aprender es uno de los factores más importantes del éxito escolar. Stanislas Dehaene. Esto es importante. Esta última cita, saber aprender es uno de los factores más importantes del éxito escolar. ¿Por qué? Porque cuando el alumno se siente capacitado, cuando el alumno sabe aprender, esa competencia de aprender a aprender se motiva, y cuando está motivado se implica más. Es el pez que se muerde la cola, pero en positivo. Principio de autoeficacia alto, nuestro alumnado va a aprender mejor, va a estar más motivado. Si él no sabe aprender, no tiene buenas estrategias de aprendizaje, va a ser muy complicado que se motive. Y la neurodidáctica se basa en 4 certezas ampliamente investigadas. La plasticidad cerebral, que nos dice que el cerebro no para de crear nuevas conexiones neuronales, se puede adaptar a distintos contextos e incluso se crean nuevas neuronas. Eso es la plasticidad de una forma muy sencilla. Me van a perdonar obviamente los científicos a la hora de hacer una explicación tan sencilla, pero es para que lo comprendáis de una forma sencilla. Las neuronas espejo, lo social, se ha visto que en grupos se aprende mejor que de forma individual, y nos dice que este grupo de células nerviosas, las neuronas espejo, se activa cuando observamos cómo otras personas realizan una acción. Nos permite no solo imitar comportamientos, sino entender qué le ocurre a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y aquí entraría todos los beneficios del trabajo cooperativo, que aquí hago un inciso. Tenéis dentro de mi curso de metodologías activas un módulo que es de los más completos, con todas las estrategias cooperativas que hay, cómo evaluar el aprendizaje cooperativo, en qué momento llevar estrategias de cohesión para mejorar ese grupo clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que se ha visto y se ha comprobado que la heterogeneidad, cuando creamos los grupos cooperativos, lo que hace es que se beneficie nuestro alumnado de esos grupos heterogéneos. Cuando se junta el alumno, digamos, por encima, que está más dispuesto a ayudar, y el alumno que necesita más ayuda, se beneficia tanto el alumno que necesita más ayuda como ese que tiene la capacidad de ayudar. Por esto que hablamos de la evocación del active recall, de intentar dar esa autoexplicación para que lo comprenda, intentar utilizar la abstracción, y de esta forma el aprendizaje perdure más. Y bueno, otros principios como la responsabilidad individual, las habilidades interpersonales, pero hemos de entender, y esto también, que sería como el tercer principio de la neurodidáctica, que cada cerebro es único. El café para todos no existe, y aquí lo relacionamos con el diseño universal de aprendizaje. Lo digo para ir hilándolo con el nuevo Real Decreto, etcétera, etcétera, basado en LOMLOE.
Emociones, otro punto fundamental de la neurodidáctica. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Por ello, todo aprendizaje ligado a las emociones será más productivo. Jesús Guillem siempre dice lo mismo. ¿Recordáis lo que estabais haciendo el 11S? Si sois más o menos un poquito mayores. Seguro que sí, seguro que sí. Yo tenía creo que 10 años y me acuerdo perfectamente. Estaba en casa de mi abuela, comiendo con mi tía. Y me acuerdo perfectamente en la posición que estaba en el sofá, que siempre me ponía de una forma muy rara, y me acuerdo. ¿Por qué? Porque había una emoción muy fuerte. Además, está constatado que la novedad, la sorpresa, la curiosidad, la creatividad alimentan la emoción y facilitan un aprendizaje más duradero y de mejor calidad. Y esto está relacionado con el aprendizaje basado en proyectos, con el tener las expectativas altas de nuestro alumnado, esos retos, esos desafíos. Por eso funciona también el breakout, el escape room. Por eso lo único que es innegociable, la única metodología que es innegociable es la pasión. Cuando el docente transmite pasión, transmite emociones, transmite ganas de aprender, nuestro alumnado va a aprender mejor, va a aprender mejor. Pero ojo, necesitamos buenas estrategias de aprendizaje porque de nada nos sirve simplemente crear emoción o crear ese reto, crear ese desafío si no hacemos que nuestro alumnado piense sobre lo que aprendemos. Y para eso, pues ya entraría el trabajo de buenas estrategias de aprendizaje. Y por último, que nuestro aprendizaje es multisensorial. El cerebro aprende mejor si se le estimula mediante los 5 sentidos, es decir, que la vía de recepción de la información no sea únicamente en un sentido, vista u oído, por ejemplo, sino multisensorial. Y esto está muy ligado al principio de representación del diseño universal de aprendizaje. Así que esto sería como la base, lo sencillo. Creo que es fácil de entender, hay mucha evidencia científica y sabemos cada vez, no hay tanta, digamos, como otras ciencias, pero sí que sabemos cada vez cómo funciona el cerebro mejor, cómo estimularlo y demás. Además, es muy importante, y ahora quiero ya meterme en consejos un poquito más concretos, propuestas como la actividad física y esos descansos activos, donde se ha visto que se reduce el estrés y aumenta la creación de neuronas. También se ha visto que las condiciones sociales de los alumnos influyen en su vida escolar, por eso hemos de tenerlo en cuenta y tener esa visión holística del aprendizaje. La importancia de que el cerebro es un órgano plástico y es muy importante poner el foco en la capacidad, en crear un buen clima de aprendizaje donde dentro de la medida que podamos reducir ese estrés agudo y crónico, y para eso tenemos que preguntar a nuestro alumnado cómo se encuentra, utilizar instrumentos como el Mood Meter, que ya sabéis que en el módulo de educación emocional, dentro del curso de metodologías, pues tenéis un montón de ejemplos. Y en definitiva, entender cómo funciona el cerebro para optimizar nuestras clases y para optimizar el aprendizaje y para optimizar nuestro estudio. También se ha visto que el exceso de contenidos y los tiempos de enseñanza largos, cuando no se utiliza esa práctica espaciada, satura la memoria de trabajo. Y cuando saturamos la memoria de trabajo, lo que hacemos es que sea muy difícil que el aprendizaje perdure en el tiempo y se llegue a ese aprendizaje profundo. Y luego ya se ha visto que esas típicas asignaturas que se han considerado, perdón, en los últimos años María, como la educación artística, la educación plástica, la educación musical, la educación física, tienen un alto impacto en el aprendizaje, tanto en las habilidades cognitivas como en las emocionales y sociales. Nuestro alumnado necesita dibujar, necesita bailar, necesita moverse, porque esto va a crear un contexto mejor hormonal y neuronal para que aprenda mejor, para que aprenda mejor. Así que esto sería como la base de la neurodidáctica. Entendiendo esto y aplicándolo en el aula, como hemos visto en otros vídeos, de hecho os dejo por aquí o por aquí, no estoy muy seguro, 3 estrategias de aprendizaje que deberían tener en cuenta todos los docentes, pero esto creo que es muy interesante a la hora de llevarlo a cabo. Y luego algunos datos impactantes que he aprendido recientemente y se han visto mediante resonancia cerebrales y otras propuestas de estudio, que cuando trabajamos en grupo nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor, aprendemos mejor. Y cuando aprendemos mejor, estamos más motivados. Y cuando toque aprender otra vez en el aula o cuando toque estudiar, pues vamos a estar más motivados y nos vamos a implicar más. También se ha visto que la gratitud mejora la salud mental. Una propuesta tan sencilla como en cada clase o cada 2, 3 clases, pararnos y escribir, hacer ese esfuerzo cognitivo que lleva a la escritura
y escribir 3 cosas buenas que nos han pasado en nuestro día o 3 cosas buenas que tenemos en nuestra vida para mejorar la salud mental. Por eso el mindfulness, la gratitud, no es algo esotérico sin sentido, es algo que tiene también evidencia científica y solo tenéis que probar para aprender mejor. El aprendizaje servicio, de igual manera, mejora el bienestar de nuestro alumnado y su implicación. ¿Por qué? Porque, por un lado, es funcional, saben lo que se espera de ellos, saben que va a todo a un proyecto y, por otro lado, cuando estás ayudando a alguien, tú te sientes mejor y desde ese bienestar vas a aprender más y te vas a sentir más útil. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, que no hemos tocado este punto, pero es importante, las funciones ejecutivas es aquello que nos diferencia de los animales y se pueden resumir en 3: el control inhibitorio, el autocontrol que tenemos para no hacer lo que se nos pasa por la cabeza o esos impulsos, reprimirlos; la flexibilidad cognitiva para poder adaptarnos a diferentes medios y en diferentes propuestas; y la memoria de trabajo, que es lo que nos permite o ese filtro que tenemos que, si la desarrollamos bien, nos permite pasar a la memoria a largo plazo y, por lo tanto, retener más. Esas son las 3 funciones ejecutivas que tenemos, de forma muy resumida, se podrían decir más, pero lo que quiero que os quedéis es que para desarrollar esas funciones ejecutivas, tanto en primaria como en secundaria, creo que hasta los 20 o 21 años no se acaban de desarrollar del todo, lo que mejor funciona es el teatro, es la dramatización, es la imitación. Así que siempre que podamos llevar alguna propuesta de teatro y dramatización, hay muchos estudios y muchas revisiones con que estas funciones se desarrollan mejor. Memoria de trabajo, porque nos tenemos que aprender el papel. Flexibilidad cognitiva, tenemos que adaptarnos a lo que nos diga la otra persona, el otro actor, la otra actriz. Autocontrol, nos toca esperar nuestro turno, nos toca adaptarnos, como digo, esa flexibilidad cognitiva al papel, o incluso si hacemos dramatización con una pequeña improvisación sería el siguiente nivel. Más propuestas, más cosas que estimulan al cerebro. El trabajo en la naturaleza, el caminar en la naturaleza, el aprender al aire libre. Se ha visto sobre todo que 15 minutos en la naturaleza mejora la composición cerebral de alumnos con TDAH, por ejemplo. La actividad física, también lo que hemos dicho antes. 15 minutos de actividad física diaria en nuestras clases, con esos descansos activos, mejoran las conexiones neuronales. Y empezar con actividad física, nuestras clases, antes de la clase, también se ha visto que mejora la atención. Y si podemos, y esto lo ha aprendido Jesús Guillem, si podemos relacionar esa actividad física con demanda cognitiva, esa dinámica atencional, como pueden ser artes marciales como el tai chi o artes marciales con música guiado, pues mejor que mejor, porque ya estamos introduciendo demanda cognitiva. Lo que hemos hablado de mindfulness, se ha visto en distintos estudios que en 7 días de meditación de entre 5 y 10 minutos, mejoran ciertas zonas del cerebro. Por lo tanto, si podemos hacer esas paradas y estar en el aquí y ahora, hay muchas propuestas de mindfulness. Tenéis un módulo de educación emocional donde ha participado Rincón de la Calma, que es de los mayores referentes de España en cuanto a mindfulness en el aula, y os podéis llevar dentro de mi curso de metodologías activas, pero de igual manera llevarlo al aula. Por otro lado, la importancia de los inicios y finales. Si entráis en mi curso de exposición oral, lo sabéis, el efecto primacía y recencia. Lo que más va a ser recordado es introducción y final. Es ese inicio y esa conclusión. Por lo tanto, vamos a empezar nuestras clases en alto, con un desafío, y vamos a acabar con esa reflexión potente y siempre desde la pasión y desde las historias. Por otro lado, se puede en todos los sujetos fomentar la creatividad con ese pensamiento divergente. Me gusta mucho el concepto de infantilizar la primaria, infantilizar la secundaria mediante esos proyectos, mediante ese trabajo emocional, ese trabajo cooperativo, mediante completar dibujos que están sin hacer, mediante introducir momentos de arte, mapas mentales, ese visual thinking, todo va a ayudar a que nuestro alumnado aprenda mejor, aprenda mejor. Y empezar desde la base. ¿Cómo se siente nuestro alumnado? Preguntar cómo se siente. Trabajar las emociones cuando surgen. Y de esta manera veréis que vamos a crear un clima mejor en clase para que aprendan mejor. Y cuando hablamos de instrumentos metacognitivos, que si me seguís un poco seguro que lo habéis escuchado mucho, son cruciales para ese efecto primacía y recencia, para esa reflexión que se da del aprendizaje, para que el aprendizaje perdure en la memoria, para que se dé esa transferencia. En la LOMLOE se habla de aprendizaje profundo. No se puede llegar a un aprendizaje profundo, un aprendizaje significativo, sin reflexión del propio aprendizaje, sin que nuestro alumnado no se implique. Así que
Bueno, esto sería un poco el mix que he hecho de neurociencia, una primera parte más enfocada a definiciones, a lo que es, para que lo entendáis de una vez por todas si lo queréis llevar al aula, o a las oposiciones. Todas las metodologías activas os he dejado diversos estudios en las notas del programa también para que podáis llevar a cabo, y estos últimos datos que he aprendido en diversas conferencias de Jesús Guillén, de Francisco Mora, en algunos cursos que estoy haciendo y demás. Espero de verdad que os aporte. Echadle un vistazo, por otro lado, al curso de metodologías activas, que es una formación de 14 meses donde trabajamos de manera explícita y concreta la neurodidáctica, sabiendo cómo encarar una sesión tipo de neurodidáctica, llevar a cabo una evaluación auténtica desde la neuroevaluación, todas las metodologías activas con ejemplos prácticos, cooperativos, servicio basado en proyectos, modelos pedagógicos, todo esto que está tan en boga en la LOMLOE. Échale un vistazo, precio muy competitivo, 14 meses de pura formación con tutorías mensuales. Y lo dicho, espero que de una vez por todas comprendas la neurodidáctica, la respetes como una ciencia que nos va a hacer enseñar mejor y aprender mejor. Y nos vemos muy pronto. Si te gusta este tipo de vídeos, deja tu manita arriba, un comentario si te ha quedado alguna duda y hablaremos más en un futuro. Un abrazo.